Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Héctor Rodríguez, diputado ante el Parlamento Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Es muy interesante su presencia en el estudio del día de hoy porque luego de declararse en sesión permanente en la Asamblea, el día de ayer, siendo la última por este año, por la ausencia de 3 diputados de la oposición, no se pudo hacer lo que estaba previsto en el orden del día, que era la designación de los rectores del CNE. Varias preguntas surgen. ¿Esta designación tendría sentido tras la declaratoria de desacato del Parlamento? ¿Y qué sucedió para que estos diputados faltaran y la decisión que están tomándose en la MUD de posiblemente expulsar a estos diputados de Un Nuevo Tiempo que no acudieron a la sesión del día de ayer? Bueno, yo primero que nada desear feliz Navidad a todo el pueblo venezolano, agradecer la invitación. Yo creo que la sesión de ayer, que es la última del año, cerró la Asamblea Nacional, cierra mostrando muy claramente lo que fue el año. Yo vi ayer por redes la pelea de los distintos partidos, que si faltaron los de un partido, faltaron el otro, uno pidiendo expulsión del otro. Una discusión que yo me atreví a poner en las redes. Creo que la mesa de diálogo hace falta es para la mesa de la unidad, ¿no? Tenemos una oposición que ha estado todo el año así, peleándose entre ellas, peleando, uno grita que referendo, el otro grita que carta democrática, el otro grita que nacionalidad, el otro grita que vamos a la calle, porque desde mi perspectiva, ellos se están peleando es a ver quién grita más duro, a ver quiénes de los seguidores de la oposición, de los sectores radicales, siguen más a uno u otro, a ver cuál sube en la encuesta. Lo cual es muy triste porque creo que en Venezuela estamos atravesando un tiempo de mucha dificultad y creo que ahorita deberíamos de poner un poco las aspiraciones personales y ponernos todos a la tarea de recuperar económicamente el país, de recuperar la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, bueno, eso que viste ayer o que vimos todos los venezolanos ayer en la sesión de la Asamblea, en las redes sociales, eso ha sido todo el año en la Asamblea. 60% de las veces que se ha convocado sesión no se ha podido dar por falta de quórum o porque llegan tarde o porque no cumplen con los reglamentos. Es decir, ellos hacían un escándalo ayer porque faltaban 3 rectores, pero es que en todas las sesiones... 3 diputados. 3 diputados. En todas las sesiones han faltado diputados, muchísimas sesiones hemos tenido que suspender por falta de diputados. Es decir, ha sido un comportamiento reiterado de los partidos de la oposición no ir a su trabajo, siempre por distintas causas. Tal vez la de ayer era muy simbólica por el tema de los rectores del CNE, porque era la última sesión y daba como un poquito de pena ajena cerrar la última sesión sin quórum. Pero bueno, esa ha sido la cotidianidad, eso es lo primero. Segundo, también tenemos una Asamblea Nacional que no ha servido para nada. Uno, bueno, cerró el año, ¿qué hizo? ¿Para qué le sirvió? Y no te voy a preguntar para qué le sirvió a los chavistas. No, yo le quiero precisamente preguntar eso, porque cuando usted dice que no ha servido para nada, también entran allí los diputados del Bloque de la Patria que tienen que rendirle cuenta a sus electores. ¿Qué han hecho los diputados por el Bloque de la Patria para trascender a esa situación que usted considera que no ha servido para nada? Bueno, el primero es que tuvimos que reconocer que perdimos la Asamblea Nacional. O sea, el bloque chavista es minoría dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la agenda? ¿A qué hora se convoca? ¿Qué temas se ponen? Depende exclusivamente de la mayoría. Incluso el quórum depende de ellos. Ellos tienen 109 diputados y para el quórum mínimo se necesitan 84. En 60 oportunidades no lograron tener los 84 diputados a la hora establecida. Así que nosotros tenemos ahí que limitarnos a defender la verdad, a defender la revolución, a defender al pueblo, a exponer nuestras posiciones. Sin embargo, no tenemos ningún tipo, cuando intentamos en algún momento poner en la agenda temas otros, simplemente nos los negaron. Así que el balance lamentablemente tiene que ser sobre quién puede dirigir la agenda, los tiempos, la convocatoria. Y por eso te decía, no pido que lo evaluemos desde una posición del chavista. Bueno, es que para los chavistas no funcionó. No, preguntémonos desde el punto de vista de los ciudadanos o preguntémonos incluso desde el punto de vista del opositor. ¿Para qué sirvió esta asamblea este año? ¿Alguna de las expectativas que me prometieron en las elecciones o que me prometieron en el discurso inaugural o que me prometieron cada vez que alzaron la voz, la cumplieron? ¿Fueron capaces de hacer realidad todo lo que nos prometieron como venezolanos? Ahora bien, diputado, cuando se piensa en lo que sucedió en este año en el Parlamento, es inevitable también
pensar en lo que se calificó una pugna de poderes entre el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia, todas las sentencias emanadas por parte del TCJ, que los diputados de la oposición califican como una camisa de fuerza que se le impuso al Parlamento, que impidió que ellos pudieran avanzar. ¿Cómo califica esa relación, esa correlación de poderes, el TCJ y el Parlamento? Yo creo que no hubo una pugna de poderes, yo creo que hubo un poder en contradicción con todo el sistema político. Pues tú ves el discurso y la acción del Poder Legislativo y estaba en contra del Poder Judicial, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Electoral, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Ejecutivo, no lo reconoce, estaba en contra del Poder Moral, tampoco lo reconoce. Así que no es que tienes un poder peleando con otro, es que tienes un poder que está en contradicción con todos los poderes. Tienes un poder además que se plantea una agenda que es inconstitucional. Entonces tú me dices, no, pero es que me estás poniendo una camisa de fuerza. No, es que la Constitución es la regla que tienes que respetar. Tú no puedes plantearte destituir a un presidente en 6 meses y decir, es que si no me dejas es porque me estás limitando. No, no te está limitando nadie, te está limitando la Constitución. Tú tienes que apegarte a lo que plantea la Constitución. Diputado, nos queda poco tiempo y yo quisiera que abordáramos temas de manera muy breve para ser contundentes. Responsabilidad y juicio político del presidente Nicolás Maduro. No ¿Cómo lo existe en la califica? Constitución venezolana. No existe. En Venezuela no se puede aplicar el golpe de Estado que hicieron en Honduras, que hicieron en Paraguay, que hicieron en Brasil. Si quieren gobernar la presidencia, tienen que ganar las elecciones a finales del 2018. Es así de sencillo. También hay un tema que resulta bien interesante y es la marcha del día de mañana convocada para la Plaza Bolívar. ¿Qué se trata de demostrar en esta movilización donde el presidente Nicolás Maduro dijo era una marcha que trataba de desmontar un golpe de Estado? ¿Contra quién es esto? Yo creo que ha habido dos cosas básicas que han garantizado la paz en este país. El ejercicio de la autoridad democrática por parte del presidente y la movilización del pueblo chavista en los estados. Bueno, nosotros vamos a cerrar este año donde hemos garantizado la paz del país con un gran ejercicio de movilización y aprovecho este medio para convocar a todas las mujeres, a la juventud, a los trabajadores que amamos la patria, que amamos la paz, que amamos la Constitución, a movilizarnos mañana hacia la Avenida Bolívar en defensa de la paz del país. Nosotros podemos tener diferencias, pero esas diferencias no las podemos dirimir degollando motorizados, violando la Constitución, quemando Simoncito. Es por la vía política. Y yo creo que eso es lo que no entienden algunos sectores de la oposición cuando llaman a la calle, pero no son ellos los que están en la calle. Cuando llaman a desconocer la Constitución, cuando llaman a los golpes de Estado. No, es por la vía democrática, respetando la Constitución, respetando los poderes, respetando las instituciones. Hay una campaña gubernamental que dice prenda la luz, que es diciembre. Yo quisiera que usted me hablara como diputado, como ciudadano, ¿cómo percibe el diciembre de los venezolanos este año en el contexto de una situación económica que se ha calificado por distintos economistas como la crisis más aguda que ha presentado el país? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso me responde. Gracias. Hacemos una pausa y venimos con más de Entrevista Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria de Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez. Prenda la luz, que es diciembre, reza el eslogan de una campaña gubernamental que incita a disfrutar de la Navidad. ¿Cómo son las Navidades para los venezolanos este año a su juicio? Creo que van a ser Navidades en batalla. Este ha sido un año difícil, ha sido un año complejo por la situación económica, cómo afecta eso en lo social, cómo afecta en lo político. Sin embargo, en esa situación hay muchos que quisieran que matáramos la alegría. No es la primera vez que eso pasa. Pues tenemos experiencia de años donde actores políticos quieren acabar con los carnavales, quieren acabar con la Semana Santa, quieren acabar con la Navidad porque estamos en un momento de dificultad. No, así no somos los venezolanos. Los venezolanos estamos en dificultad, estamos batallando para superar esas dificultades. Esa es nuestra historia y aún en esas dificultades vamos a celebrar, nos vamos a encontrar con la familia, vamos a abrazar a nuestros hijos, vamos a compartir la Nochebuena, el fin de año. Así somos los venezolanos, amorosos. Yo creo que esta Navidad va a ser la muestra de lo que somos, donde el amor, donde la ternura, donde la solidaridad se va a imponer al odio, a la rabia, a la división, a los que quieren que nos quedemos sin esperanza. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Esa dificultad la asumimos con valentía los venezolanos, con batalla y con disposición de vencer, y siempre con una sonrisa en la cara. La situación económica, muchos venezolanos aseguran que no van a tener para hacer los tradicionales platos navideños, los estrenos. ¿Cómo hacer paliativos a esa situación económica que está afectando y con indicadores que establecen que la inflación ha sido una de las más altas de la historia de nuestro país? Creo que hay dos modelos o dos opciones. Uno, el que plantea la derecha, que ya lo aplicó en Venezuela: congelar salarios, aumentar edad de pensión, privatizar el Estado, que por cierto es el mismo que está aplicando sus aliados ahorita en Argentina, en Brasil. Uno pensaba, bueno, ya después
de todo este Estado social de derecho y de justicia que se desarrolló en América Latina en la última década. Es imposible regresar. Y vemos cómo esta semana en Brasil el dictador Temer aplica una decisión constitucional de congelar toda la inversión social por 20 años. Y esto es importante porque nos ayuda a la reflexión. Y la otra vía es lo que está planteando la revolución, el socialismo. Si hay tiempos de dificultad, el papel de una revolución, el papel de un gobierno es abrazar a su pueblo, es aumentar salarios, es seguir construyendo viviendas para mantener el nivel de empleo alto, es mantener las misiones, es mantener la salud y la educación pública, hasta que superemos esa dificultad. El barco está atravesando tiempos de tormenta, el capitán tiene que abrazar, acompañar, proteger, y eso es lo que está haciendo la revolución. ¿Qué plantea la derecha? ¿Qué plantea el enemigo? No hagamos eso, apliquemos medidas neoliberales. Congelemos salarios, aumentemos edad de pensión, disminuyamos la inversión en salud y educación. Claro, eso a lo mejor desde el punto de vista macroeconómico cuadraría las cuentas, como lo hacen los neoliberales, pero deja al pueblo desprotegido. Hoy, con la dificultad que estamos atravesando, la gente sigue teniendo salario, sigue teniendo empleo, sigue teniendo educación, sigue teniendo salud. En las mismas condiciones de cuando el petróleo estaba a 100, no, es imposible, el petróleo te bajó de 100 a 20, es con dificultades, pero la diferencia es que es con un gobierno que te protege, con un gobierno que está al lado tuyo, con un gobierno que está tomando decisiones, independientemente de las consecuencias que eso genere en los poderes poderosos, en los poderes fácticos. No, aquí hay un gobierno para defender al pueblo. El cambio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ¿cómo se prepara el Bloque de la Patria para esta rotación que implicaría que se separara del cargo eventualmente, y al menos de manera extraoficial se ha conocido así, el diputado Ramos Ayub, y asuma el diputado Julio Borges la directiva del Parlamento? Bueno, ¿Qué viro daría esto a la Asamblea nosotros Nacional? tenemos un diputado que dice que para eso tenemos que comprar cotufas y sentarnos a ver, porque la oposición no deja de sorprendernos, ¿no? En sus peleas internas, en sus conflictos internos, en sus pugnas ya incluso dentro de los mismos partidos. Yo creo que es difícil saber qué esperar hoy de la oposición. La oposición yo creo que tuvo una gran oportunidad de entrar dentro del marco constitucional cuando el presidente insistió y les abrió la posibilidad del diálogo, de racionalizar la política, de poner la política al servicio de las mayorías, y ellos, producto de sus miserias, de sus ambiciones personales, de su peleita a ver quién es el candidato en las próximas elecciones presidenciales, no se logran poner de acuerdo. Ahí tiene, ayer cerrando, que uno trata siempre de cerrar con broche de oro, bueno, cerraron con otra pelea más, dándose durísimo por las redes sociales. Así que, ¿qué esperar de ellos para la próxima? Ahorita está en una situación de desacato. Sería un tema, ¿cómo van a solucionar la situación de desacato para poder hacer legal el cambio de la Junta Directiva? Yo creo que la oposición ha cometido demasiados errores, ha desaprovechado una victoria que tuvo el año pasado, que pudo haberla puesto al servicio del país, de los más necesitados, de las grandes mayorías, y no, trató de ponerla al servicio de sus intereses particulares. Yo le revierto eso que usted está planteando en la respuesta cuando dice que la oposición desaprovechó el momento político que vivió tras la victoria de la Asamblea Nacional. El chavismo pudo capitalizar esa derrota y revertirla para lo que va a ser un año que eminentemente es electoral. Así ha marcado la ruta del Consejo Nacional Electoral pensando en las elecciones regionales. Cuando hay elecciones nosotros participaremos, nosotros no tenemos ningún temor de eso. Ahora, nuestra prioridad ahorita, ¿cuál es? Que el CLAP llegue a todas las comunidades, que no se pare la misión vivienda, que no cierren escuelas, que sigamos entregando pensiones para los abuelitos y las abuelitas. Es miserable poner las ambiciones partidistas, personales, por encima de un momento de dificultad. La prioridad de la revolución este año y el año que viene va a ser así, va a ser atender a nuestro pueblo, garantizar que crezcan los CLAP, que lleguen a más gente, que se levante la producción, que se mantengan los barrios adentro. Diputado, para revisar las preguntas de la audiencia le voy a pedir que sea breve para abarcar un mayor número. Albert Silva plantea, ¿por qué si el gobierno ya sabía que mafias, pone entre comillas, mafias, se llevaban el Bolívar a otros países, por qué actúa en un último momento y apurados? No, en último momento. Si tú ves la narrativa y las acciones de gobierno, hemos estado confrontando el tema de la frontera, cerrando, atacando a los bachaqueros. Lo que tenemos es una oposición que no nos acompaña y que sería bueno reflexionar. No, eso no está pasando, no hay mafia de dinero. Lo demostramos y dijimos, sí, es verdad. Es decir, nosotros lo que le pedimos a la oposición venezolana es coherencia y que todos nos sumemos, no que apoyen a Nicolás Maduro, eso no se lo vamos a pedir, que apoyemos al pueblo venezolano, que ataquemos a las mafias de los billetes, a las mafias del narcotráfico, a las mafias de la comida. Ricardo Quijada plantea, y a propósito de la oposición, ¿por qué no se respetan los poderes
y el TCJ con cada sentencia dice lo contrario. ¿Por qué no dejan legislar a la Asamblea Nacional que el pueblo eligió? Los poderes se respetan, quien no los respeta es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que respetar las decisiones del TCJ, tiene que respetar las decisiones del presidente de la República del marco de sus facultades, tiene que respetar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional no puede utilizarse de su espacio, su poderío, para tratar de quitarle facultades a otros poderes o violar la Constitución, porque el resto de los poderes van a tener que decir, epa, estás violando la Constitución, eso no lo puedes hacer. Si la Asamblea Nacional se plantea, no, yo voy a derrocar a un presidente en 6 meses, no lo puedes hacer. No, yo voy a quitarle el derecho a la vivienda a la familia, no lo puedes hacer. ¿Qué tiene que hacer el TCJ? ¿Cuál es su facultad? Garantizar que los demás cumplan la Constitución, y eso es lo que está haciendo. Se extendió por 72 horas más el cierre de la frontera con Colombia y Jesús Alberto Méndez plantea, ¿cómo pudo pasar tanto dinero por la frontera si estas están custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Y por qué no hacen nada contra la corrupción? No, hacemos muchísimo. Si tú ves, además, el presidente Nicolás Maduro debe ser uno de los presidentes que más presos ha metido gobernadores, alcaldes, militares por el tema de la corrupción. Yo ahí pido mucha compañía a un presidente que ha demostrado indiscutible valentía en este tema. Y hay que seguir trabajando en esa dirección y seguir protegiendo al pueblo venezolano y seguir trabajando por una economía productiva y dejar a un lado el tema de las ambiciones personales, las candidaturas a presidente. Se nos agotó el tiempo. Gracias. En una palabra, ¿cómo cierra el año el chavismo? En batalla. Y mañana los espero en la Avenida Bolívar para demostrar la fuerza, para demostrar la alegría, para demostrar la voluntad de batallar y de vencer que tiene el chavismo. Gracias por estar con nosotros, Héctor Rodríguez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria de Bloque de la Patria. ¿Seguirá siendo el jefe de la bancada? Lo veremos más tarde.